Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Así es, nuestro espacio joven. Y acá estamos con estos micrófonos que da la tentación de acercarse. Sí, pero La- ya nos retaron, así ya que nos no nos retaron, vamos a decían no se acercar. acerquen, así que bueno, perdón si por ahí se satura un poco, nos acercamos de más al micrófono, porque está bueno que entre Sí, ¿viste? estamos en una nueva Una onda. nueva onda. Nuevo trimestre, Nuevo nueva trimestre, nueva lección, lección. nueva onda, Acá la nueva tenemos, decoración, claro, nueva todo. acá O sea, la acá tenemos tenemos, entonces sí. la lección, fíjate, nuestra herencia. ¿Sabes qué? Auspicia este bloque Wikipedia, Opa. ¿no? Porque estuvimos buscando hace un ratito, después capaz que lo escribe ahí nuestro productor, si Sí, se sí, sí. acuerda, la definición de herencia y la definición de identidad, que tiene que ver un poco con lo que vamos a estudiar en este trimestre. Ajá. Y herencia es algo que nos corresponde Ujú. o que vamos, valga la redundancia, heredar, algo que vamos a ligar de arriba, podríamos Ajá. decirlo, Vamos a ¿no? recibir. Ajá. Vamos a recibir. Y la identidad tiene que ver, por ejemplo, con esas características propias Ujú. que te hacen único. Ok. No te emociones, no es que te estoy diciendo que sos único ni nada, No, no, sino no, sí. o sea, la característica del ser humano que lo hace único. Ahora, ¿cómo relaciono identidad y herencia? Ujú, Especialmente cuando hablamos de lo espiritual. Y tiene que ver la identidad también con aquellas cosas con las cuales yo me relaciono. ujú, Entonces, la herencia es lo que yo recibo, la identidad con lo que yo me relaciono. Y cuando hablamos de la identidad, mi identidad cristiana ujú, es lo que yo recibo de Dios y por qué me relaciono con Dios. Entonces, eso forma esa identidad. Yo me identifico con Dios, me identifico con algo religioso, espiritual, me identifico con una iglesia, con tal las cual. creencias de una iglesia. Y Ujú, vamos a hablar un poco de eso. Y en esta ta. semana avanzamos y estudiamos un poco y arrancamos. La lección arranca hablando acerca de Guillermo Miller. Sí, ¿Quién opa. será Guillermo Miller? Guillermo ¿No? Miller y un Uno es, tatarabisabuelo de aquella. claro, No, nada que ver. Guillermo, el único que es el último que se acuerda era el que era técnico de fútbol, ¿no? Pero no, no. Guillermo Miller, él, fue uno de los pioneros de nuestra iglesia. Fue. No era teólogo, Ujú, no era alguien letrado, o sea, no era alguien que había estudiado, no era alguien que tenía un título como el que tenés vos o como ujú. el que tenemos nosotros. Era un granjero que había participado del Tranquilo. ejército Sí. y que de a poco se fue alejando de Dios y se hizo deísta. Ujú. Si querés saber lo que significa Ahí deísta, abajo ahí lo abajo te ponemos. vamos a poner la definición, pero si no estás conforme, googlealo y vas a encontrar la definición ahí, no te hagas ningún problema, seguro que lo vas a encontrar. Ujú, Era una creencia religiosa. Con el tiempo, él comienza a volver a estudiar la Biblia, comienza a volver a leer la Biblia y descubre algo, sí. comienza a descubrir algo, comienza a estudiar especialmente aquellos versículos que hablaban de la segunda venida de Jesús, Ujú, varios que después vamos a mencionar algunos. Y cuando tiene esa experiencia con Dios, ujú. porque esto está bueno recalcarlo, o Sí. sea, él comienza a estudiar la Biblia y el estudio de la Biblia hace que él se relacione con Dios, o sea, esa identidad, ese relacionamiento con Dios. Y cuando él se relaciona con Dios, deja de ser deísta y vuelve a creer en Dios y Ujú, vuelve a creer en que Jesús iba a volver. Y ujú. comienza a predicar de eso. Claro, pasado mucho tiempo, más de 25 años, hasta que él volvió a ser creyente, a ser cristiano de nuevo. Y él comienza a predicar y cuando hablamos, viste, de contextualizar Ujú. el mensaje, o sea, yo tengo que dar el mensaje en el contexto que vivo, Tal cual. él comienza a predicar contextualizado a lo que él había creído y Ujú. por eso muchos deístas, muchas personas que eran agnósticas y Ajá. también muchos cristianos fueron movidos a creer en que Jesús venía muy pronto. Era tan convincente el mensaje. Era convincente, y Porque era convincente él y también. era convincente también. Pero claro, lo que decís vos, que lo compartía de acuerdo a lo que la gente entendía Exacto. y argumentaba de la forma que la gente lo necesitaba también. Y por eso que llegaba y pegaba tanto. Claro. Por O eso que sea, llegaba tanto. atender las necesidades. Tantas veces lo Atender decimos tal cual. y acá Tal está, cual. ¿no? Qué Era importante justo. esto, qué importante esto. Importantísimo. Lo que mencionabas ahí, déjame destacar Sí. solo esto. Mientras Miller no tenía esta relación con la Biblia, se dejó llevar por muchas ideas, por muchas corrientes, Sí, sí. por muchas cosas dando vuelta por ahí. Pero cuando fue el tipo a agarrar la Biblia,
se encontró de vuelta con el Dios que la Biblia muestra. Exacto. Y eso es muy importante. Hay una frase por ahí que leí una vez, no recuerdo el autor, pero dice que si una persona va a la Biblia y no encuentra a Dios, es culpa de la persona. Ujú. Porque Sí, en la Biblia está clarísimo que sin está duda, Dios. sin duda. Ahora, siguiendo la frase, dice, ahora si una persona busca a Cristo, busca a Jesús en un cristiano y no lo encuentra, Ahí la ya culpa de... la culpa ya no es de quien busca, sino de, Claro. de dónde está buscando. Y qué interesante que él fue a la Biblia, creyó nuevamente en Dios, abrazó eso que Dios le enseñó por medio del estudio de la palabra. No fue una visión así súper loca, ni nada No, no. extraño, ni que prendió velas, ni nada de estas cosas. Fue y estudió la Biblia. Y cuando vos la estudiás, primero te convences de que Dios Sí. es Dios, de que Jesús es tu Salvador y que lo más inminente, el mensaje tan lindo, que es parte de nuestra herencia, de que Jesús viene pronto. Sí, pero hay algo para destacar también. Sí. Ellos fueron muy sinceros al estudiar la Biblia, todos los pioneros. Tal Pero cual. cuando ellos estudiaron la Biblia, se basaron en algunos textos, por ejemplo, Apocalipsis 6, cuando habla de los sellos, Ujú. y especialmente esa parte que habla de la segunda venida de Jesús. Se basaron en Daniel 8:14. Sí. Lo estudiamos hace poco, lo repasamos, las Ujú. 2300 tardes y mañanas, Sí. ese versículo. Y se basaron en algunos otros que capaz que ahora veamos por el tiempo una sola de las historias. Ujú. Pero cuando ellos estudiaron, por ejemplo, Daniel 8:14, ellos llegaron a la conclusión que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego Ujú. cuando Jesús viniera por segunda vez. Que es interesante porque era una de las ideas de aquella época en ese Exacto. momento. Era una idea de esa época, Ujú. tal vez basada en ahí cuando Pedro dice que los elementos ardiendo serán desechos. Ujú. Era una convicción de que todo se iba a quemar y Iba que a iba a ser comenzar la de cero. purificación por fuego y ya no por agua como fue en el diluvio. Ujú. Pero es importante que aún cuando vos tenés un ministerio, tenés una gran obra como la que hizo Miller, Ujú. es muy probable que te puedas llegar a equivocar Tal cual. y que Dios te pueda utilizar a pesar de tus errores. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y eso a mí me encanta porque está bien, Dios demanda que nosotros estudiemos, que sepamos, pero a veces nosotros nos equivocamos y Dios no nos desecha, Tal cual. Tal sino cual. que Dios utiliza esa obra. Y si Miller no hubiera hecho esa obra, tal vez todo lo que venía después se iba a retrasar, iba a hacer capaz que muchas cosas ni siquiera se hubieran realizado, ¿no? Sí, Entonces sí. hay un gran despertar que parte de ese gran despertar del adventismo y del mensaje es responsable Guillermo Miller. Es responsable. Y vos decías que se equivoca Ujú. por ahí. Y nosotros tenemos y creemos que tenemos la bendición de Dios en nuestro ministerio. Y qué importante es ser humildes, qué importante es ser cuidadosos también y entender que me puedo llegar a equivocar a pesar, y eso no quita de que Dios me va a seguir bendiciendo en mi ministerio. Claro. Pero ahí tengo que, obviamente, saber reconocer y pedir perdón y Claro. volver a ver qué es lo que pasa, en qué me estoy equivocando para avanzar de una forma correcta. Que es Sí. de alguna manera lo que hicieron con el tiempo. Claro, y tener la humildad también para saber que no soy perfecto y que me voy Tal a cual, equivocar. O tal sea, cual. ¿quién no se ha equivocado? Que levante la mano. Por ahí como líderes tenemos esta expectativa de que nosotros no nos equivocamos, de que Claro. nosotros no vamos a fracasar. Hoy conversaba con un grupo sobre el fracaso y qué negativo es, pareciera, de que no debería pasar en nosotros. Pero sí, puede llegar a pasar, Sí, sí. puede llegar a pasar. Es más normal, le pasó a la gente, a Miren en su principio, pero qué importante es ser humildes y reconocer. Sí, creo que vivimos en una cultura de estigmatizar un poco lo que es la palabra fracaso Tal cual. y un fracaso inhabilita a la persona para siempre para hacer cualquier otra cosa. Sí, Un sí, que has fracaso marcado. debería ser un puntapié Un de aprendizaje. partida de aprendizaje para hacer lo que es correcto. Ujú. Entrando al texto de esta semana, Sí. porque no queremos pasarnos de los minutos y ya nos estamos por pasar, la parábola de las 10 vírgenes. Sí, ¿no? menciona ahí. Menciona la parábola Menciona. de las 10 vírgenes. Conocidísima quizá la historia para la mayoría. Sí, menciona varias parábolas que hablan exactamente de lo mismo. Ujú. Lo que tienen en común es que hay una espera, un Ujú. retraso, Un retraso. que es a propósito, Ujú. por lo que dice Pedro también. Ujú. Pero la parábola de las 10 vírgenes es, contamos la historia así rápidamente, 10 vírgenes son invitadas a un casamiento, Ajá. están esperando que llegue el esposo, el cortejo nupcial, Ujú. y
No llega. No llega. Durante el día no llega. No llega. Y qué incómodo es cuando alguien no llega, ¿no? Suele pasar. Suele pasar, no voy a decir. No, pero suele pasar. La lección habla de la incomodidad en las bodas. Sí. Usted todavía no sabe, de eso algún día sabrá. Todavía no. Pero en mi casamiento el que llegué tarde fui yo. Ah, sí. Lo digo para que mi señora después no diga, no lo dijiste. No, sí, Mirá, sí, Marina. que llegué tarde fui yo. Pero no voy a contar el porqué porque sería exponer a mucha gente. En otro programa lo contamos. En otro momento lo contamos. Dale. Ahora, el cortejo se retrasa y dice que las 10 vírgenes se durmieron ahí, las 10. Y cuando a la medianoche alguien avisa, ahí viene el novio, o sea, recién a la medianoche llegaba el cortejo, se despiertan y se dan cuenta que las lámparas que ellas tenían con aceite, que su misión era ir alumbrando el camino, se había apagado. Pero la historia dice, había 5 que eran prudentes y otras insensatas. 5 insensatas, que no vamos a decir la traducción literal de insensata porque quedaría feo, pero no se habían percatado, no se habían dado cuenta de lo que tenían que hacer. Y había algunas que se habían llevado su bidoncito de aceite, ¿no? Y las otras no. Entonces recargan, el aceite de la lámpara y pueden ir a la fiesta, y las otras empiezan a buscar, se desesperan, comienzan a buscar de un lado para el otro, no consiguen hasta que consiguen, y ahí recién quieren llegar a la fiesta, y cuando llegan a la fiesta les abren por la mirilla, que y no mirilla, ¿no? Le abren un poquito la puerta y le dicen, no. Me quedé pensando en mirilla. Sí, pero bueno, supongo que es como algo va a aparecer. Okay. ¿No? Una foto, aunque sea. Me hiciste perder ahora. Bueno, no importa. O sea, y que le abren la puerta y le dicen, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién las conoce? Chao. ¿Quién las juna? Diría alguien en el tiempo, ¿no? Okay. Entonces, se tienen que ir. La lección dice que esta parábola habla de la condición de la iglesia. La condición espiritual. La condición espiritual de la iglesia. Y me gusta una frase, yo la quería leer, si la encuentro por acá porque la había marcado. Dice, mientras las 10 vírgenes dormían, eran todas iguales. Nadie notaba la diferencia entre las que eran sabias, las prudentes y las insensatas. La diferencia se hizo evidente recién cuando llegó la crisis. ¿Cuántos de nosotros, en la iglesia, nos vemos bien desde afuera, pero no experimentamos la obra personal del Espíritu Santo? Quizás quizás la verdadera crisis ocurre antes de la emergencia, es decir, estamos en crisis. O sea, la crisis no fue la demora, sino que la crisis es que nosotros no estamos preparados y no estamos listos. A pesar, si hubiera o no hubiera demora, nosotros no estamos preparados y no estamos listos. Y tal vez, así como Miller tuvo que prepararse y tuvo que tener este encuentro con Dios para poder descubrir la verdad y predicarla, tal vez lo que te queremos dejar en esta lección, por lo menos de mi parte, espero que compartamos, es de que vos también puedas prepararte, porque la herencia, la identidad, nos hace recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero también nos tiene que ayudar a prepararnos, porque ese hacia dónde vamos es hacia el cielo con Jesús. Y si no nos preparamos hoy, si no estamos listos hoy en día, ¿a dónde vamos a llegar? No sé, no pestañes, no te duermas, no nos durmamos. Pero si nos llegáramos a dormir, porque dice que la condición de la iglesia es estar dormida, va a ser esa. Estar listos para que cuando nos despertemos hayamos hecho provisión por si esto pasaba. Tal cual. ¿No? Suficiente. Tal cual. Bueno, queda entonces ahí el desafío individual, porque esto es individual, no es grupal, aunque sí tengo que esperar en grupo, tengo que esperar con un grupo de gente. Esto es individual, es personal, y cabe la responsabilidad en cada uno de nosotros. Así es. Te lo dejamos en tu corazón. Deseamos que Dios te bendiga mucho, que puedas disfrutar del repaso de la lección de Escuela Sabática en este sábado. Y no te olvides de mirar la lección, dejar tu comentario, darle like, y en la descripción del video estará quién ha ganado el regalo esta semana. Ok. Llegamos a nuestro fin con este nuevo trimestre, con esta nueva lección. Nos veremos la próxima semana en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Así es, nuestro espacio joven. Chau, chau.